El Señor nos siga bendiciendo en esta hora y damos gracias a Dios porque un día más podemos escuchar de su palabra y podemos atender a ella. El Señor nos bendice porque el Señor es bueno. Les invito a orar brevemente para que la palabra pueda calar en nuestros corazones grandemente. Padre Celestial, nuestro Dios todopoderoso, Dios bueno, Dios lleno de misericordias, te damos gracias, muchas gracias, porque Señor, tú en esta hora una vez más quieres hablar a nuestra vida. Estás hablando ya a través de las canciones, a través de la oración, y ahora, Señor, a través de la reflexión de tu palabra. Disponemos nuestro corazón y todo nuestro ser para atesorar y vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles, por favor, que busquen en sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado, en lo personal, compartiendo el libro de los Hechos desde varias semanas atrás. Y hoy día vamos a continuar en el capítulo 6. Voy a dar lectura del 7 al 15. Hechos capítulo 6, del 7 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndole, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y murió orando por los transgresores. Y murió orando por sus agresores. Así he titulado la palabra para hoy día. Mire, como introducción, antes de ascender al Padre, nuestro Señor Jesucristo, esto está en Hechos 1, Jesús promete a sus discípulos la venida del Espíritu Santo sobre ellos y sobre todos los que crean en Él. También les da la gran comisión de ser testigos suyos. Esto está en Hechos 1:8. Y el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés, cuando todos los discípulos estaban reunidos y estos hablaban o hablaron en diferentes lenguas o idiomas a las multitudes que se habían reunido en ese tiempo. No olvidemos que todo esto se desarrolla en Jerusalén, y Jerusalén era una ciudad muy cosmopolita en donde convergían muchas personas de distintos lugares para comerciar. Era una ruta comercial también importante. Y por supuesto, era la capital espiritual de Israel en ese entonces. Pedro entrega también el mensaje sobre Jesús y se convirtieron como 3.000 personas. Lo vimos en un mensaje anterior. La iglesia comienza a crecer entonces en cantidad y en comunión. Pedro y Juan sanan a un hombre lisiado en el nombre de Jesús. Esto está en el capítulo 3. Ahora se convierten a Cristo como 5.000 varones, dice la palabra del Señor. Las autoridades religiosas entonces, las autoridades judías, resentidas por la enseñanza sobre Jesús, comienzan la persecución en contra de los discípulos del Señor. Y en el capítulo 5 encontramos este relato que
nos deja perplejos sobre Ananías y Zafira. Y también la descripción de cómo la iglesia crecía y se fortalecía, lo cual trae celos, envidia a los principales sacerdotes y nuevamente los apóstoles son echados en la cárcel, pero son liberados por un ángel del Señor, que también lo vimos. Entonces, continuamos en el capítulo 6. En el capítulo 6 vemos que la iglesia comienza a organizarse en su administración. Bueno, vemos en el capítulo 6 al principio que hubo una elección de diáconos. O sea, se necesitaban servidores que sirvan, como la iglesia se multiplicaba, que sirvan en la distribución de la alimentación, especialmente en ese tiempo. No nos olvidemos que la mayoría de los creyentes eran de un estrato social bajo y eran pobres. Y había mucha necesidad en ese tiempo. Por tanto, era necesario administrar a todas las personas que tenían necesidad. Y para eso se eligieron a 7 diáconos. Entre ellos estaba Esteban, de quien hablaremos hoy día. La iglesia crecía en el versículo 8, dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero, digamos, ¿quién era este Esteban? ¿Quién era? Que hacía tales cosas entre el pueblo. Su nombre significa corona o coronado. Era un judío, pero con cultura helenista o griega. Había sido elegido entonces diácono para que sirviera en la administración y reparto en la alimentación para otros. ¿Y por qué? Porque los apóstoles debían dedicarse preferentemente a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. O sea, ya son los principios de la organización de la iglesia para servir mejor. ¿Qué cualidades tenía Esteban? A lo largo del capítulo 7 especialmente, y también en este capítulo 6 ya dimos algunas características o cualidades que tenía. Bueno, él era lleno de fe, era lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, y lleno de gracia y de poder, lleno de sabiduría, lleno de esperanza, de bondad, de amor. No están todas estas palabras o conceptos especificados aquí, pero se deduce claramente de la palabra. Bien, aquí vemos algo muy interesante ya, muy interesante. Mire, Dios reparte dones como Él quiere. Sí, usted que me está escuchando, hermano, Dios reparte como Él quiere. Esteban hizo mucho más que administrar en el reparto y en la administración. Dice la palabra de Dios que enseñaba y hacía grandes señales y prodigios. En el versículo 8, Dios a todos los que hemos creído nos ha dado dones, nos ha dado habilidades para servir, o talento, como quiera llamarlo. ¿Para qué? Para que lo pongamos al servicio del Señor. Y lo ponemos al servicio del Señor cuando lo ponemos al servicio de los demás, o a la inversa. Cuando utilizamos nuestros dones y habilidades al servicio de otros, estamos sirviendo al Señor. Bueno, los versículos 9 y 10 se nos habla que había una disputa con otras comunidades religiosas. Esteban tenía cierta disputa, lo más probable es que visitaba las sinagogas de ellos. Especialmente aquí se nombra a la sinagoga de los libertos. Los libertos eran aquellos esclavos que habían sido liberados, que habían comprado su libertad. Por eso se les llamaban libertos, o sea, eran libres ahora y podían desarrollar su vida normalmente. En ese tiempo todavía había esclavitud. No se nos dice exactamente qué disputaban, pero con toda seguridad en los versos siguientes se dan las claves para estos temas. Pero dice la palabra de Dios que ninguno le podía hacer frente por la sabiduría
y el espíritu con que Esteban hablaba. Ninguno le podía hacer frente. Entonces, dice la palabra de Dios, que ellos sobornaron o persuadieron a otros o instigaron a otros para que mintiesen contra Esteban. Mire, ya el plan, cómo se coluden para planificar esto, cómo lo hacen para derribar a un hombre de Dios, para ponerle tropiezo. Entonces, para acusar a Esteban de blasfemia, tanto entonces el pueblo como los ancianos, los escribas, que eran los intérpretes de la ley, obviamente se agitaron muchísimo con esto, agarraron a Esteban y lo trajeron ante el concilio. El concilio ya hemos visto en otras oportunidades anteriores, que era así como el Tribunal Supremo que dirimía todas las cuestiones religiosas, políticas también. Tenía sus poderes limitados por el Imperio Romano, pero tenía mucho poder todavía, mucho poder. Y ahí estaban las sectas de los saduceos y el grupo de los fariseos también. Los testigos falsos declaran entonces: este hombre habla contra el templo y contra la ley. Es lo más probable. Entonces aquí están los temas por los cuales hablaba Esteban y discutía con ellos. Todo el templo. Nos acordamos que Jesús, cuando pasaba con sus discípulos frente al templo, sus mismos discípulos le dijeron: mira, Señor, tremendas columnas, qué tremenda edificación está del templo aquí en Jerusalén. Entonces el Señor le respondió: no habrá piedra sobre piedra que sea derribada. Y después le dijo: destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Los discípulos no le entendieron muy bien. Él se refería al templo de su cuerpo. Y aquí están cambiando los conceptos justamente de templo. ¿Por qué? Porque el Señor se refería al templo de su cuerpo, que iba a morir y que iba a ser sepultado y que al 3er día resucitaría. Bueno, hoy día mi hermana y mi hermano, amigo, los creyentes en Cristo somos el templo del Espíritu de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y es una promesa que Dios entregó ahí en ese día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y que sigue aconteciendo en nuestro tiempo todavía. La persona que cree, la persona del Espíritu Santo viene a morar en su vida. Y es una promesa y es un sello que pone Dios en todos los creyentes que han creído verdaderamente en Él. Y esto es una maravillosa promesa cumplida. Y damos gloria y honra a Dios por eso. Entonces, lo acusaban de que distorsionaba también la ley de Moisés. En absoluto era verdad, en absoluto. Ese es el resumen de los versículos que acabamos de leer. El resumen. Entonces, lo llevaron ante el concilio. Lo llevaron ante el concilio, ante el tribunal. Y el sumo sacerdote en 7:1 le preguntó a Esteban: ¿es esto así? Esteban, ¿te están acusando? ¿Es esto así? ¿Es verdad esto que andas diciendo por ahí? Y ahí Esteban comienza el relato desde Abraham hasta la venida del Señor. Es un discurso tremendo, es un panorama histórico, mi hermana, mi hermano, amiga, amigo. Es un panorama de la historia bíblica muy rico. No está dicho todo ahí, pero está condensado lo medular del plan de Dios en la historia, porque Dios tiene un plan en la historia. Dios no es ajeno a lo que está pasando hoy día, en absoluto. Dios no se abstrae de las circunstancias que tenemos en nuestro derredor. 2021, ha pasado mucho tiempo desde que Esteban predicó este mensaje. Entonces, ¿cuál es el desenlace de este relato? Lo encontramos en todo el capítulo 7. En su gran discurso con este relato desde Abraham, la formación de la nación de Israel, los profetas hasta llegar a Jesús, quien había sido anunciado como el Mesías, como el Salvador, pero que sus acusadores, los que le estaban oyendo,
le habían rechazado, llevándole hasta la muerte. Amiga, amigo. Sabiéndose entonces acusados por Esteban, se enfurecían, dice la palabra del Señor, hasta crujir los dientes, hasta rechinar los dientes. Yo no sé si usted alguna vez, y yo creo que sí, todos hemos llegado de repente a rechinar, a crujir los dientes por algo que nos cae muy mal de repente. ¿Para qué vamos a estar con cosas? La mayoría de nosotros, o todos, tenemos este tipo de reacciones. Pero Dios nos libre. Cuando rechinamos los dientes por alguna injusticia, amén. Pero cuando es por otra cosa, por algún capricho, ahí estamos mal. En su relato, Esteban les habló de que Dios se revela por medio de sus obras. Este es el contenido condensado del capítulo 7 que no vamos a leer completo. Pero este es el resumen. Esteban les habla de que Dios se revela a través de sus obras. Por eso comienza a través de Abraham, especialmente a través de las personas. Dios se revela la historia humana. Pero bueno, también Dios se ha revelado. Recién con mi esposa estábamos viendo un programa cultural donde estaban en el sur de Chile, mostrando los paisajes, la cascada. Dios se revela también a través de su creación. Hemos escuchado testimonios hermosísimos de hermanas y hermanos que disfrutan tanto cuando ven crecer una flor, cuando escuchan a un ave o un pajarillo cantar. Esta es la revelación de Dios, la revelación general de Dios. Pero le podemos llamar revelación especial justamente a la llegada del verbo de Dios, la llegada de la palabra que se hizo carne, y nos referimos al Mesías Salvador, a Jesucristo el Señor. Esta es la revelación especial, mediante la cual Dios, el Señor Dios Todopoderoso, creador de la historia, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, por medio de la cual se ha revelado a la humanidad. Y este ha sido el regalo más grande que hemos podido recibir. Por eso hoy día nosotros seguimos anunciando que esta revelación es verdaderamente la más importante en la historia de la humanidad, porque cambió la historia de la humanidad. Estábamos perdidos, dice la palabra del Señor, pero hemos sido hallados. Gracias a Dios por ello. También Esteban habla al pueblo que fue un pueblo duro para obedecer y que no comprendía las intervenciones de Dios en la historia. Les habla duro en 7:51, le dice, duros de corazón y torpes de oído. Siempre el pueblo israelita, especialmente en el desierto, siempre fue duro de cerviz, duro para agachar la cabeza ante Dios. En la obediencia a Dios está la bendición. Mi hermana, mi hermano, amiga, amigo. Rechazaron al justo, 7:52. Ahora, también tocó el templo en este discurso. No comprendía que Dios se revelaba en diversos lugares y de variadas maneras tampoco. No comprendieron eso. Ellos eran, digámoslo así, muy templistas. Nosotros tenemos el templo, tenemos las Sagradas Escrituras también, el Antiguo Testamento en ese tiempo. Por tanto, nosotros somos un pueblo privilegiado. Y Dios no nos va a castigar, Dios no nos va a hacer esto. ¿Por qué? Porque somos su pueblo, porque el templo está aquí, porque tenemos las Escrituras. Pero eso no bastaba. El corazón de ellos no cambiaba como nación en general, y no cambió. Y hasta hoy día Dios está esperando que Israel como nación se vuelva a Dios completamente a través de Cristo Jesús, el Salvador de sus vidas. Nunca entendieron que, otra cosa que le dijo Esteban, nunca entendieron que persiguiendo a los profetas que anunciaban la venida del justo, ellos mismos estaban luchando contra Dios. Nunca entendieron aquello. Hasta que entregaron a Jesús hasta la muerte. Y quiero leer del 55 en adelante, 7:55 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se le llama a Esteban el primer mártir de la iglesia. Fue tremendo cómo recibieron y respondieron al discurso, a la predicación, a la enseñanza o al mensaje de Esteban. Fue tremendo, tremendo. Y murió orando por sus agresores. Como resumen final, como aplicación para nuestras vidas, en la vida de Esteban vemos lo siguiente. Vemos una integridad o integralidad en su vida y servicio. Debemos ocuparnos tanto en el ser, en nosotros, como en el hacer, las acciones. Es importantísimo que el ser y el hacer tengan consecuencia, o sea, lo que hagamos sea una consecuencia lógica de quiénes somos nosotros. Pero ese ser debe estar conectado con Dios. No es que estaremos el 100% en todo el listado, por ejemplo, de Gálatas 5:22, que nos habla del fruto. No es que lo tengamos todo perfectamente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es que todo estemos al 100%, pero tenemos que seguir creciendo cada día para ser más como aquel que es nuestro ejemplo perfecto. De ninguna manera lo seremos en este tiempo, por cierto, pero tenemos que seguir creciendo y buscando al Señor. Sí, procurar entonces seguir creciendo equilibradamente como personas. No es que tampoco nos pongamos a trabajar, digámoslo así, como voy a utilizar esta frase, no es que nos pongamos a trabajar en donde no tengamos dedo para el piano, porque a veces queremos hacer cosas y ponernos en algún lugar que no tenemos habilidades y para los cuales Dios no nos dio el don o talento. O por el contrario, tenemos los dones y habilidades y le andamos sacando el quite a nuestras responsabilidades. Eso no está bien, mi hermana, mi hermano. Eso no está bien. Aprendemos que Esteban no solamente estuvo en la administración, en el reparto a las mesas, sino que también enseñó la palabra del Señor y Dios se manifestaba gloriosamente en él, a través de él, bendiciendo a otros. Si queremos persuadir también a otros, así como Esteban lo hacía con poder y sabiduría que nadie le podía resistir, con los cuales hablaba, entonces, si queremos persuadir a otros con los que hablamos, hemos de trabajar tanto en nuestro mensaje como también en nuestras vidas. Debemos conocer las Escrituras, así como Esteban hizo un panorama bíblico. Debemos esforzarnos en estudiar la palabra del Señor, porque si no, ¿con qué argumento podemos persuadir a otros? Nuestra vida es importantísima, el ser, pero debe ir acompañada también con los argumentos bíblicos que nos entrega la palabra. Conocer a las personas también, a quienes servimos y su manera de pensar también. Nosotros debemos también conocer a los que están en derredor nuestro.
estudiar su pensamiento, debemos estar debemos ser contemporáneos con las personas, debemos conocer cuál es el pensamiento de las personas en este tiempo también. Entonces, y también permitir que las escrituras sean atingentes en este tiempo, que podamos traer la escritura escrita desde hace 2000 y más años, 3000, y traerlas, cruzar el puente y darle un significado contemporáneo a las escrituras. Esto es importante para que nos puedan entender. Y también asegurarnos de que no hay obstáculos en nuestras vidas para que el Espíritu pueda llenarnos. A veces hay tanto obstáculo en nuestras vidas. Muchas veces hay resentimiento. Muchas veces hay falta de perdón. Muchas veces en nuestras vidas hay tropiezos, hay pleitos, hay contiendas. Y esto nos perjudica mucho y muchas veces nos estanca. Y le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa al hermano o a la hermana. Y a veces no nos damos ni cuenta que estamos luchando contra Dios. Por eso es bien importante, estimada, estimado, amada, amado, que nosotros, nuestro ser, a través de la oración, a través de la palabra del Señor, pueda encontrarse y reencontrarse cada día con el Señor en la intimidad y en la comunidad también, que es importante. Estoy concluyendo con esto, con el título del mensaje para hoy. Y murió orando por sus agresores. El amor, la compasión de Esteban, que también tuvo el Señor en la cruz. Casi fueron las mismas palabras del Señor en la cruz. El Señor dijo, perdónalos. Cuando oró al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seremos capaces de irradiar y de manifestar y de amar como el Señor, como Esteban. Eso es una pregunta tremenda. Meditemos en esta palabra y busquemos amar con esta intensidad, con esta pasión y compasión con las que amó Esteban. Le invito a orar en esta hora. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Has sido, eres y serás bondadoso, bueno, porque tú no cambias. Señor, oro en el nombre de Jesús en esta hora, por alguien de lo que están viendo en esta hora y escuchando, para que, Señor, tú en esta hora pongas libertad a su espíritu, al corazón, para que, Señor, tu palabra escrita, el mensaje potente, Señor, de tu voz, pueda calar profundamente y transformar el corazón. Jesús, gracias porque viniste a morir en la cruz por nosotros, a perdonar nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad. Volvemos al discurso de Pedro, unos capítulos atrás. Y ese es el testimonio y ese es el llamado hoy día nuestro también. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Este es el mensaje. Y no es solamente salvación y vida eterna. Este mensaje de salvación y vida eterna trae también muchas bendiciones, tanto espirituales como materiales. Trae una forma de vida diferente, una forma de servicio diferente, acciones diferentes, pensamientos diferentes que glorifican a Dios. Muchas gracias. Te adoramos y te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Vanessa, quiero decir algunas palabritas. ¿Me permites, por favor? Hermanas, hermanos, como dije anteriormente, yo sé que van a haber avisos también. Estamos preparándonos, no sé si ansiosamente,
para que no se entienda que estamos afanados, estresados, no, no le estamos así, estamos contentos de regresar a la presencialidad. Amiga, amigo, usted que está escuchando, volvemos a Las Golondrinas 1113. Ahí está la ubicación de nuestro templo. Tenemos el próximo domingo nuestro culto presencial a las 4 de la tarde y le esperamos en ese lugar. Debe inscribirse, y esto es aviso lo que estoy pasando, debe inscribirse durante esta semana con nuestra hermana Cecilia, ahí se va a dar el teléfono también, o conmigo, con alguien de los diáconos. El templo está dispuesto, las medidas sanitarias están dispuestas también. Todos los días se está haciendo algo, poniendo algo que falte en el templo, y no se olvide, yo creo que todos saben los que estamos acá, que vamos a inaugurar nuestro templo después de 10 años, y gracias a Dios por ello. Tenemos templo nuevo que nos ha dado el Señor, un edificio nuevo donde podemos congregarnos. Y queremos deleitarnos en la presencia de Él. Queremos manifestar nuestra alegría, nuestra gratitud, nuestro gozo, porque Dios nos ha regalado esta casa para juntarnos y adorar juntos al Señor. Así que le esperamos el próximo domingo a las 4 de la tarde. Vanessa, muchas gracias, y a cada uno de ustedes también gracias.